El tema de esta mañana tiene que ver, se llama La iglesia honrando al Señor con su testimonio. La iglesia honrando al Señor con el testimonio. Y el testimonio es el tesoro que Dios nos ha dado para guardar y para cubrir. Y por eso es que el enemigo, con toda seguridad, no hace otra cosa y no tiene otra cosa en mente sino destruir tu testimonio. Si hay algo, él está bien enfocado. El enemigo no sabe hacia dónde va. Dice Efesios capítulo 6 que tiene estrategias muy marcadas y tenemos que luchar contra las acechanzas y estratagemas del diablo, que prepara tu caída y la mía con mucho tiempo de anterioridad. Y que por eso si hay algo que odia el enemigo, es la iglesia del Señor. No le caemos simpáticos al enemigo, ni nada simpático. Si no fuera porque la misericordia del Señor nos cubre, hace rato que nos hubiera arrancado la cabeza todo. Porque dice que es asesino desde el principio. El Señor nos cubre con su protección. Nos cubre. Entonces puedes estar seguro que el enemigo no es nada, no le cae nada agradable a la iglesia del Señor, porque ya vamos a ver por qué razón. Entonces tenemos que mantenernos firmes con nuestra mirada puesta en el Señor. No hay duda de las cosas buenas que usted y yo podamos aprender, porque con toda seguridad Dios quiere que usted y yo tengamos la bendición del cielo. En estos días mandé por el chat de la iglesia un devocional. Yo no sé si algunos lo leyeron, algunos responden, otros no. Unos mandan un corazoncito, otros mandan una mano, así una cosa. Créanme que a mí me gustaría que digan por lo menos amén. Pero no sé por qué mandan cosas así. Pero bueno, cada quien se responde como quiere, ¿no? Pero no sé si lo leyeron. Acerca del escritor que Adrián Rogers escribe y dice que la palabra confiar viene de la raíz del griego que se llama postrado boca abajo. Eso es lo que significa confiar. Postrado boca abajo. Quiere decir que si usted está postrado boca abajo y necesita pararse, necesita que alguien lo ayude porque está en una situación bien difícil. Por eso tenemos que aprender a confiar en el Señor, a confiar. Y si hay algo que el Salmo 37:3 dice, ¿cómo el Salmo 37:3? Para que, ok, mire cómo dice. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. No, está bien así, el 3 solamente el confía. Dámelo en otra versión. Ok. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperará. O sea que la confianza en el Señor la necesitamos para seguir adelante. No hay otra cosa. El problema grave es cuando queremos hacer las cosas independientes de Dios. Y ahí comienzan nuestros problemas. Y el problema es con toda seguridad que hasta el día de hoy nos ha traído consecuencias muy lastimosas. Entonces la iglesia del Señor honrando al Señor con su testimonio. 2 Corintios capítulo 6, verso 16, nos hace una llamada de atención a todo esto. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En otras palabras, no está muy claro para mí, espero que también para usted también, que usted y yo somos ¿el qué? El templo del Señor. El templo del Señor. Cuando Salomón construyó el templo, el tabernáculo, el esplendor, está en el libro de Crónicas, es una construcción maravillosa, una cosa espectacular. Usted ve allí los materiales que usaron, bueno, porque él quería expresarle al Señor su gratitud haciendo la construcción magistral. Dice que cuando tuvo la construcción ya realizada, Dios le habla a Salomón y le dice, Salomón, realmente está muy bueno lo que hiciste. Te felicito. Qué cosa tan preciosa hiciste. Algo maravilloso. Salomón estaba, imagínense. Pero ahí después le dio un baño de agua fría. Y ese está colocado en la pared que está allí, al frente. Usted entra, se tropieza con un texto que te lee. Salomón, pero déjame decirte algo, mi hijo. Si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtiera en su malo camino, solo así
y entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, no solamente está en el templo como tal, todo el esplendor, sino está buscando Dios acercamiento, arrepentimiento, reconciliación, intimidad con Él. Así que no se nos olvide, porque usted y yo somos, ¿qué? El templo del Señor. Dígale a su hermano que está a su lado, tú eres templo del Señor. Ok. Y si somos templo del Señor, entonces, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento? Por eso vamos a hablar de la iglesia del Señor. Hay unos textos de la palabra, vamos a estar leyendo algunos, como usted sabe que a mí me agrada leer pasajes de la Escritura. Algunos no toman nota, algunos se lo aprenderán, algunos tienen una memoria increíble que se lo aprenden oyendo solamente, pero bueno. De todas formas, creo que está saliendo en la grabación en los textos allí. Pero la idea de los textos es para que usted los tenga para fortalecer, para que usted los pueda leer luego en su altar familiar, en su reunión con su familia o en su estudio devocional. Usted pueda repasarlo y animarse con todas estas cosas que están en la palabra. Efesios 5, 21 comienza allí diciendo algo precioso. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo, viene la referencia, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador del cuerpo, él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a todo a su marido. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia, el cual Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa, limpia y alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Esa es la razón por la cual el Señor murió por nosotros, para presentarse una iglesia pura y sin mancha. Y hace la comparación de los matrimonios, que no vamos a tocar ese tema, que ya el día viernes tuvimos el tiempo hermosísimo aquí de los tiempos de matrimonio, que es muy bueno. Ojalá usted pueda llegar un día y ser bendecido. Entonces vemos la relación que el Señor dice que la iglesia del Señor, Él es la cabeza de la iglesia. No somos nosotros la cabeza, nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Por eso dice, si Él es la cabeza, Él quiere que la iglesia se mantenga pura y sin mancha. Entonces no se olvide esa palabra que con toda seguridad la vamos a necesitar más adelante. Efesios capítulo 4, verso 12. Efesios capítulo 4, verso 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena, completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos haremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es, otra vez lo vuelvo a repetir, la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y que cada cuerpo, al cumplir su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Wow. Qué ejemplo tan bonito pone el apóstol San Pablo aquí en el libro de Efesios. Entonces el cuerpo que somos nosotros, la iglesia del Señor, va a crecer con madurez, va a crecer con fortaleza, siempre y cuando mantengamos respeto y sujeción a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Si usted y yo perdemos la sujeción y queremos hacer lo que nos viene en gana, en rebelión, entonces echa a perder el cuerpo. Porque no solamente
afecta solamente a usted, afecta parte del cuerpo. Usted somos uno o no somos uno. Entonces dice que en texto más adelante vamos a leer cómo nos afectamos todos cuando alguno de nuestros hermanos, cualquiera, está pasando por una situación o enfrentando cualquier situación, por difícil que sea. 1 Corintios 12, 27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. No estamos aislados. Somos parte, cada uno en función, cada uno en diferentes funciones, somos parte del cuerpo de Cristo. O sea que somos el templo del Señor, donde el Señor habita, y somos el cuerpo que realmente Él escogió para hacer su obra magistral y maravillosa. En el mismo libro de Efesios, que el libro de Efesios es uno de los libros realmente extraordinarios que el apóstol San Pablo escribe, donde marca bien claro la vida de la iglesia y la función de la iglesia como tal. Por eso es bueno leer. Son 6 capítulos nada más, pero es interesante ver las cosas que dice ahí que nos fortalecen porque pertenecemos a la iglesia del Señor. Efesios capítulo 2, verso 1. Bien pendiente con esta lectura porque tiene unas cosas bien hermosas. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en el pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Dónde estamos sentados? En lugares celestiales. No se le olvide ese detalle porque es importantísimo. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ven en todo lo que han hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es importante ese detalle porque muchas veces usted oye gente que lo hacen de buen corazón. Yo no estoy diciendo que la gente altruista, gente que donan, que regalan, que ayudan, lo están haciendo de mal corazón. No, están haciéndolo probablemente con su mejor intención. Pero dice la palabra bien claro para que no se nos escape, que no es por obra para que nadie se gloríe. Porque si la salvación dependiera de nuestras obras, probablemente caemos en la trampa de que van a quedarse uno por fuera. Yo di más, tengo una mejor posición. Eso no tiene nada que ver con eso. Por eso es que nuestra salvación depende de la obra magistral extraordinaria, del sacrificio del Señor en el Calvario. De ahí depende nuestra salvación. Por eso es que lo adoramos, lo alabamos, lo exaltamos y todos hemos tenido oportunidad de llegar a conocer al Señor. Unos de una manera, otros de otra, pero todos han tenido oportunidad. Por eso no por obra, para que nadie se gloríe. Así que qué bueno que usted y yo, el Señor hizo la obra magistral y extraordinaria. Las cosas que usted y yo damos es posterior en agradecimiento por lo que Él hizo, no para que Él haga. No que le vamos a torcer el brazo a Dios para que Él haga cosas en absoluto, sino sencillamente porque por agradecimiento es que usted y yo hacemos la cosa. Ahora bien, en este marco de actitud, recordamos que el conocimiento, podemos tener mucho conocimiento de algo, pero el conocimiento nos da poder. Pero el carácter es el que nos sostiene. Si hay algo que lo va a sostener en su vida es el carácter, no el conocimiento, los valores. Por eso si hay algo que el enemigo va a atentar siempre es contra tus valores. Va a atentar siempre con las cosas que el Señor ha sembrado en el corazón. Por eso la iglesia enfrenta cada día
los valores y antivalores de este mundo, que los hay bastante, y usted y yo sabemos cómo es. Vamos a mencionar algunos. Pero vamos a ir a la escritura, como nos dice, ¿qué dice? 1 Juan 2, 15 y 16. La iglesia está siempre atacada por el enemigo, es decir, desde el principio, porque es el tesoro del Señor. Somos el tesoro del Señor. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo del placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso no améis las cosas que están en el mundo, ni las cosas que nos ofrecen. Ahora, por eso el mundo está lleno de tentaciones. Todas las cosas que el enemigo hace en función de dañar tu corazón, con las saetas que manda cada uno, los pensamientos, las tentaciones. Si usted cree que el enemigo está jugando, déjeme decirle que no se equivoque. No se equivoque. Él nada ofrece gratis, ¿yo? El enemigo nada gratis. Por eso hay que tener bien pendiente y abrir los ojos, porque si hay algo que va a estar atacando es la iglesia del Señor, y de la iglesia del Señor, tristemente, va a salir la apostasía. Va a aparecer gente con pensamientos errados, que tenemos que estar bien pendientes para no ser arrastrados por corrientes terribles, como una corriente que está hecho mucho daño en la corriente del judaísmo. No lo vamos a tocar esta mañana por razones, pues no es la idea, pero está bien pendiente de todo ese tipo de corrientes. El libro de Gálatas es bien claro, bien claro. Si usted tiene duda, lea ese libro de Gálatas. Son 6 capítulos nada más, pero el apóstol San Pablo explica bien ahí la tragedia que mucha gente de la iglesia ha caído en las trampas y en las redes del judaísmo. Mire cómo dice Tito capítulo 2, verso 12. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría. ¿Cómo debemos vivir? No hay otra forma. Justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí Tito hace hincapié que para poder vivir y sostenernos en este mundo, tenemos que vivir con sabiduría. Y el que te falte sabiduría, pide al Señor, el cual dará en abundancia. Hay un texto que vamos a leer que me agrada mucho cuando Moisés, ¿se acuerdan de Moisés, verdad? El libertador del pueblo de Israel, cuando fue llamado. Pero vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 24. Les voy a decir algo interesante sobre esto. Hebreos capítulo 11, verso 24. Por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía mirada puesta en gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey, siguió firme su camino porque tenía los ojos puestos, ¿en dónde? En el invisible. ¿Quién es el invisible? El Señor. Yo creo que lo he dicho en otra ocasión, pero lo voy a repetir para aclarar sobre todo este pasaje porque menciona a Moisés. Ustedes saben que Moisés cuando joven, él se fue criado en el palacio con el faraón. ¿Se recuerdan cómo fue que llegó y la hija del faraón lo crió? Y si lo crió en el faraón como hijo de ella, él todavía no sabía que Dios lo había llamado para ser libertador del pueblo. Pero como si fue criado en el palacio, ¿tendría alguna necesidad? Ese no estaba esperando en una bolsa clan ni nada por el estilo, ni estaba preocupado por eso. Se tenía todo. ¿Me entiendes? Hijo de la hija del faraón. Todos los placeres, el poder. Pero cuando el Señor llama a Moisés, él abandona todo eso. Deja todo eso. Dice que rehusó llamarse
hijo del faraón, porque prefirió seguir al Señor. Pero llama la atención que cuando él saca al pueblo de Israel, el pueblo lo saca del desierto, el pueblo comienza a quejarse y decían, pero bueno, este es el viejo loco que nos sacó allá, aquí no, ¿se acuerdan los reclamos que le hacían a Moisés? Vamos a regresarnos para allá, allá había una olla de sancocho que comíamos. Este no viene con ese pan ahí que no, se quejaron de todo. Llama la atención de que, fíjense, este pueblo que fue maltratado, pisoteado por el faraón, quería regresar a Egipto. Y Moisés, que fue criado con todos los lujos en el palacio, no quería regresar a Egipto. ¿Dónde estuvo la diferencia? En el último texto. Se mantenía en contacto, en comunión, como el segundo lema que dijimos, con Dios. Se mantenía, Dios lo llamó, y si Dios te llamó, te va a sostener. Y su mirada estaba puesta en él. Él no quería regresar. Tenía razones para regresar. ¿Motivos? Sí, claro, tenía muchas cosas, pero prefirió el llamado del Señor. En cambio, los otros que fueron maltratados, pisoteados, bueno, de todo, querían regresar. ¿Usted entiende eso? Así son las cosas. Dice que alguien, cuando conoció al Señor y se desenfoca, dice el apóstol San Pedro que se desenfoca de la mirada del Señor y se aparta de los caminos del Señor, dice que termina como el perro. Dice que el perro vuelve a su vómito y el cochino a su fango. Usted agarra un cochinito, lo baña, lo pule, lo perfuma, le pone un lacito rosado y cuando lo suelta, ¿para dónde va? Para el chiquero, no va para otro lado. Pues ese es su mundo. Pero cuando usted y yo hemos conocido a Cristo, queremos realmente no regresar a este sitio. Cuando amamos a Dios, no queremos regresar al mundo porque no es nuestro hogar. Isaías 33, verso 15. Los que son honestos y justos, los que se niegan a obtener ganancia por medio de fraude, los que se mantienen alejados de los sobornos, los que se niegan a escuchar a los que traman asesinato, los que cierran los ojos para no ceder ante la tentación de hacer el mal. Esos son los que Dios agrada. Dame el verso 16. Estos son los que habitarán en las alturas. Las rocas de los montes serán su fortaleza, se les proveerá alimento y tendrán agua en abundancia. Hay una promesa cuando tú y yo decidimos realmente honrar al Señor, aún en medio de cualquier necesidad, aún en medio de cualquier situación, por difícil que sea, deciden honrar al Señor. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos a hacer las cosas que a Dios le agrada. Estando en la Ciudad de México en el año 77, hace muchos años, estaba en una formación allá. En tiempo enfermó la mamá del director de América Latina, Sergio García Romo. Enfermó grave, estaba muy mal, ya estaba en lo último. Y nos recuerda que nos pidieron oración para que el Señor diera fortaleza, diera paz y todo. Y él nos cuenta, Sergio contó después como testimonio, que ya cuando su mamá estaba en los últimos, que le dio unas palabras, lo llamó Sergio. Dijo, Sergio, hijo, dime mamá, te voy a pedir solamente una sola cosa. Dime mamá, solo quiero que seas un siervo de Dios, que prediques la palabra, aunque te mueras de hambre. Aunque te mueras de hambre. Wow. ¿Qué madre hace eso? ¿Quién pide eso? Alguien que ama a Dios. Que está pidiéndole a su hijo que no dejara de ser un siervo de Dios. Fue su último pedido. Entonces, muchas veces como iglesia tenemos que tomar decisiones difíciles, duras, pero si se es para honrar al Señor, te puedes estar seguro que Dios le agrada. Por eso dice que Abraham tendrán, cuando usted y yo nos mantenemos firmes haciendo las cosas correctas, habitaremos en las alturas. Habitaremos en las alturas y caminaremos en las alturas. Romanos 12:2 es un texto que nos llama a una confrontación diaria. Y esto es
óigalo bien, bien, porque hay que tomar decisiones exactas y correctas todos los días. Miren como dice el apóstol San Pablo aquí a la iglesia de Roma. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo voy a leer y usted vaya pensando qué dice el pastor con respecto a esto. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Bien pendiente. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La iglesia del Señor, mis queridos hermanos, tenemos que mantenernos firmes en no tener que copiar costumbres terribles de este mundo. Eso lo está llamando. Eso lo está diciendo. ¿O para quién es esa palabra? ¿Y qué costumbres son esas? La manera de hablar, la manera de vestirnos, la manera de relacionarnos y de hacer las cosas correctamente. Tenemos que ser diferentes. Usted y yo no pertenecemos al montón. Eso es importante. Que no estamos hablando de forma despectiva. Nosotros no pertenecemos al grupo ordinario. Usted y yo somos gente extraordinaria. ¿O no somos extraordinarios? No en el término despectivo o prepotente como se podemos imaginar. No, que somos diferentes. Y tiene que marcar la diferencia donde quiera que usted esté. Y una de las diferencias tiene que ser en la forma como hablas. Si usted quiere bendecir su familia, que su familia esté llena, ese hogar llena de música que se oiga sazonada a los oídos, de palabras. En muchos de esos hogares se dicen una vulgaridad increíble, yo no entiendo por qué, que deshonran al Señor. No podemos hacer lo mismo. Sus palabras no son las mismas, su comportamiento no es el mismo y su manera de vestir tampoco tiene que ser igual. Tengo problemas con los pantalones rotos, no sé por qué, pero no los paso. Realmente no entiendo. Era porque yo fui formado con que tenía que andar bien, pero no entiendo cómo te ven unas cosas increíbles. Ya saben lo que estoy pensando, ¿no? Esa es mi opinión. Pantalones rotos, me parece que no cuadra con... ¿Qué dice la palabra? Aquí donde la gente dice amén y aplaude. Esté conmigo, Señor, me estás hablando. Así que les animo a coserlo. Se van a ver más simpáticos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía diariamente. O sea, el pecado, mi querido hermano, debe molestarnos. Si el pecado no nos incomoda, algo está pasando. Porque nosotros tenemos que aborrecer el pecado tanto como Dios lo aborrece. Nosotros amamos al pecador, a la gente, pero no lo que hace. Si usted y yo soportamos el pecado y lo aplaudimos y lo hacemos y también caemos en esa trampa, es problema. Por eso yo tengo que aborrecer el pecado, así como el Lot. Lot estaba atormentado ya, estaba molesto por la inmoralidad que estaba rodeado. Y eso debe a nosotros también afectarnos. Porque el fin de todo discurso es teme a Dios y apártate del mal. Tenemos que flotar en un mundo lleno de tanta porquería. Esto es un pozo séptico, el mundo es un pozo séptico de pecado. Y usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Perdonen la expresión, pero es así como realmente muchas veces nos incomoda. Pero Dios quiere que usted y yo hagamos las cosas correctamente.
1 Timoteo 5:22 también nos recuerda algo. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. Y mantenerse puro no es fácil. No es sencillo. No es tan como muchas veces como quisiera. Pero para mantenerse puro tenemos que regresar a los primeros, amar a Dios y tener comunión con Él. Si usted y yo tenemos comunión con Él diariamente, la pureza va a flotar. No hay duda de eso. Si hay algo que a Dios le incomoda, Dios va, y lo dice la palabra, es el orgullo y la soberbia, la prepotencia, la altivez, la arrogancia. A Dios no le agrada. Siempre Dios va, ¿por qué? Porque es una actitud diabólica de rebelión que destruye la vida de las personas. Y hubo un rey que Dios le salió al paso cuando se llenó su corazón de prepotencia y se llenó de arrogancia, y ya saben cómo Dios ve este tipo de cosas. Daniel 4, verso 30. Y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. El orgullo. Estaba emocionado con lo que había logrado. Mientras esta palabra aún estaba en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernador de este reino. Y eso es lo que pasó con Nabucodonosor. Por eso la jactancia, si hay algo que le incomoda al Señor, es la jactancia, la prepotencia, la arrogancia, la altivez, el orgullo, la soberbia. Porque todo eso es señal de rebelión. Lo que a Dios le agrada es que el fruto del Espíritu, la mansedumbre, la humildad, la benignidad, la fe. Por eso tenemos que cultivar, y la iglesia, nosotros como iglesia, debemos cultivar esos elementos importantes que están en el corazón del Señor, que está expuesto en su palabra para nosotros. Por eso tenemos que cultivar excelente testimonio. Si algo que tenemos que cultivar es el testimonio, porque siempre va a ser atacado por el enemigo y va a traer problemas. Por eso Romanos 12:16 nos recuerda cómo cultivar excelente testimonio. Vivan, fíjate, estos son consejos bien, bien importantes. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen, ¿qué? Que lo saben todo. Hay gente que cree que se lo saben todo. Y es terrible, pero el Señor dice que vivan en ¿qué? ¿Cómo debo vivir? En armonía, en respeto, en tolerancia. Esa es la forma como tenemos que vivir. No gritándole y pasándole por encima al otro. No es la idea. No es como Dios quiere que esté y yo vivamos. Es una manera de cultivar nuestro testimonio. Jeremías 29:7. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié el destierro. Piden al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¿Qué es lo que estamos haciendo todos los días a las 5 de la mañana? ¿Por qué estamos orando? Por nuestro país, pues. ¿Qué estamos pidiendo? Que el Señor cambie los corazones, que podamos vivir en paz. Yo no sé si usted está levantándose a las 5. Hay muchos ya que lo están haciendo. Pero necesitamos orar por nuestro país. Pues que cambie los corazones. No está diciendo la palabra. Dice, el sitio donde tú vivas. No solamente por el país, por la ciudad, por la comunidad, por la calle donde vive. Para que no tenga problemas con sus vecinos. Para que puedan vivir cada uno respetándose, sobre todo en los sitios donde muchas veces ustedes les respeto. Pero tenemos que orar por ellos. Orar. Y tomar tiempo para orar. Esto me recuerda a un hermano que habla con el pastor y le dice: pastor,
necesito que usted me ayude en oración. ¿Qué pasó? El sitio, el apartamento donde yo vivo, en el edificio donde yo vivo, ese edificio está minado de ladrones, prostitutas, homosexuales, ladinos. Bueno, eso está, bueno, yo no, me tienen todo, tú ya está aquí. ¿Y qué quieres que le pida al Señor? No, que me consiga un sitio donde irme, porque yo ya no quiero vivir más ahí. El pastor le dice, hijo, una cosa. ¿Tú quieres que yo le pida al Señor que quite la única luz que hay en el edificio? Porque si tú eres la única luz que está ahí, al tú irte eso va a quedar en oscuridad. ¿Por qué no pides otra cosa? Porque buscamos la facilidad. No buscamos doblar rodillas y empezar a clamar por el vecino, clamar por el... ¿Me estás entendiendo? Por eso oramos a las 5 de la mañana. Oramos porque el Señor haga milagros y cambie los corazones. O es así como el Señor quiere que usted y yo hagamos. Colosenses 4:5, ¿cómo dice? Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. ¿Cómo debemos vivir? Sabiamente. Y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sé que el Señor le dice, Señor, dame la palabra adecuada para compartirle a esta persona, para que de alguna manera yo pueda traer bendición a este corazón. Y se encontrará que mucha gente, que usted comience a orar por la gente, que el Señor toque sus corazones, la palabra va a bombardear y el Señor va a traerle bendición. 1 Timoteo 2. Estamos hablando de qué, cómo cultivar un excelente testimonio, y una de ellas es orando, intercediendo por los necesitados. Como iglesia que tenemos la responsabilidad. 1 Timoteo 2:1. En primer lugar, Pablo está diciéndole a Timoteo, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede por favor y dar gracias por ello. Y luego mire el 2. Ora de ese modo por los reyes. Reyes significa presidentes, alcaldes, que están en autoridad. Y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. ¿No está pidiendo al Señor que oremos por ellos? ¿O no? Claro que Dios quiere que oremos por ellos. Queremos que se salven, que conozcan a Cristo. No estamos de acuerdo probablemente con las cosas que hacen. Por eso no indica que no vamos a orar, porque el Señor pueda venir a su corazón como tuvimos nosotros también la oportunidad. Pero si queremos vivir piadosamente, necesitamos orar, interceder, porque Dios tiene la respuesta con toda seguridad. Mateo 5:16 también nos ayuda a entender un poquito más esto. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, oigan esto, este texto precioso. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos lo alaben, porque todos alaben a su Padre Celestial. Que hagamos tantas cosas buenas que cuando la gente lo vea realizado no tengan otra cosa que decir, sino Dios lo hizo. Dios lo hizo y alaben al Padre Celestial por las cosas que Él ha permitido. Y no hay duda de esa bendición. Por eso tenemos que hacerlo. 1 Timoteo 4:12. No permita que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Este es un consejo que el apóstol San Pablo le está dando a Timoteo, que es bueno que también lo tomemos en cuenta nosotros aquí como jóvenes y como parte de esta iglesia. No permita que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. En el ejemplo, no solamente en palabras, en oratoria, en discurso, en acciones, porque las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Así que tenemos que tener bien seguro ese tipo de bendición. Está como un gerente está hablando con la secretaria y está contándole todos los logros que él había hecho. Usted sabe, señorita, que yo he logrado comprar varias casas en la playa, he comprado varios carros, he hecho tantos viajes. Comenzó a hablarle todo lo que logró y de pronto la tenía ya fastidiada hablando de él y hace un gesto, y la muchacha hace un gesto de bosteza, como si ya que está fastidiada.
Caramba, señorita, la tengo fastidiada. Hable usted ahora, señorita, diga, ¿qué opina usted de mí? Es así. Hay gente que le gusta que hablen de sus logros. ¿Qué dice el Señor Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es lo que Dios quiere que ustedes como iglesias tengamos. Que no arropemos a la gente con los logros que tenemos, que arropemos a la gente con el amor que Dios ha tenido por nosotros y la bendigamos. Por eso, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13. Por amor al Señor, sométase a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado. A los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguna. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Nos agrade o no. Pero ese es el testimonio que tenemos que dar como iglesia. ¿Estamos de acuerdo con las cosas que hacen? No, por supuesto, muchas veces no podemos estar de acuerdo. Pero sí tenemos que respetar y sujetarnos, como dice la palabra del Señor, para dar excelente testimonio. Aún bien, hasta ahí todo ha sido reconocer nuestro testimonio, nuestro trabajo, nuestros principios, nuestros valores, nuestras luchas, todas estas cosas. ¿Para qué todo sirve? ¿Para qué sirve todo esto? Como iglesia, hasta a mí, ¿para qué nos sirve oír toda esta cantidad de textos que en esta mañana hemos compartido? Si la palabra del Señor no es para nosotros importante, si la palabra del Señor no es para nosotros un tesoro que podamos utilizar para nuestra formación, estamos desenfocados. Porque la palabra es la que el Señor dejó a su iglesia para que a través de ella podamos someternos a la palabra y alcanzar las cosas que queramos hacer. Fuera de la palabra, nada. Todo dentro de la palabra, todo lo que podemos hacer. El problema de nosotros muchas veces está en que queremos hacer las cosas, que Dios bendiga las cosas que hacemos y estamos de espalda a la palabra. Si usted quiere saber si está haciendo las cosas correctamente, vaya a la palabra. Porque la palabra es el espejo. O sea, no son yo me siento bien haciéndolo así, mi conciencia no me acusa y listo, y sigo haciéndolo pues. Así no funciona. Si usted quiere saber si está haciendo las cosas de espalda a Dios, la palabra es la que le va a indicar, no otra. Y nosotros como iglesia el Señor nos dejó la palabra precisamente para a través de ella caminar. Y aquí donde quiero ir ya cerrando con esta última parte. El apóstol San Juan fue el último apóstol que quedó después que todos los demás murieron de una manera. Ninguno de los apóstoles murió de joven, de viejo, perdón. Todos los apóstoles murieron trágicamente. O sea, lo importante no es que hayan muerto, lo importante es donde fueron. Con toda seguridad están en el cielo y lo vamos a encontrar cuando lleguemos allá. Pero el apóstol San Juan fue llevado a la isla de Pasmo y fue allí cocinado en aceite hirviendo, quedó vivo de milagro. Pero Dios de alguna manera le permitió al apóstol San Juan ver una revelación extraordinaria, maravillosa, que está en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Y que yo quiero leer en esta mañana porque quiero que usted y yo salgamos de este lugar viendo las cosas que como Dios quiere que la veamos, con la certeza y la convicción de que usted y yo estamos en un lugar de paso, que somos forasteros. Usted y yo estamos aquí, somos peregrinos. Esto no es nuestro hogar, esto no es nuestro lugar. Este es el sitio que Dios nos permitió vivir para de aquí salir para nuestro hogar verdadero. ¿O no es así? Yo lo veo muy animado porque, oye, así como que están afligidos. Si vamos para nuestro hogar,
Sí, sí, eso puede pasar. Capítulo 5, verso 1. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y las 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual fue enviado a toda la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro. Oigan esto. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones. ¿Las oraciones de quién? Del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Sus oraciones y sus acciones de gracia no están perdidas. Están guardadas. Porque Dios las guarda con un cofre especial, como una bendición. A Dios le agrada tus oraciones, a Dios le agrada tus acciones de gracia y por eso las guarda. ¿No lo dice la palabra? Y cantamos un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdote para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban con un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí toda criatura en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria, poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y el Cordero, por siempre y por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Esta revelación la tuvo el apóstol San Juan. Está aquí aclarada en el libro de Apocalipsis. Usted y yo no nos imaginamos, probablemente ni siquiera nos imaginamos hasta dónde llegó el sacrificio de Jesús por nosotros. Pero lo vamos a ver y nos va a mostrar las marcas. Y fue todo lo que hizo el Señor por protegernos a usted y a mí, que somos la iglesia del Señor. Por eso Él quiere que usted y yo nos mantengamos puros, sin mancha, buscándolo y en todo momento, con toda la mejor realmente disposición. Aún no hay excusa para eso, pero que tenemos que dar la oportunidad de hacerlo. El Señor es digno de abrir el rollo. Y veremos todo el amor del Señor por su pueblo, por su iglesia, por usted y por mí. ¿Cuál es la idea de todo esto? Usted y yo somos la iglesia del Señor, por la gracia y misericordia de Dios. ¿Cómo debemos tratarnos como iglesia? Cuando usted y yo maltratamos a algún hermano, estamos golpeando la iglesia del Señor. Asegurémonos de amarlos, tratarlos con el amor y el respeto que solamente quiere Dios, porque esa es la iglesia del Señor. No somos así. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Esa es la iglesia que vamos a disfrutar por la eternidad. Pero mientras estemos aquí en la tierra tenemos que ser realmente la iglesia del Señor. Pura, sin mancha, haciendo las cosas que agradan al Señor. Nuestra prioridad, con esto cerramos el lema: amar a Dios con todo nuestro corazón. Tener comunión con Él todos los días. Amar a nuestra familia y protegerla como un tesoro que Dios nos ha dado. Y amar a la iglesia, que es la iglesia del Señor.
es la manera de establecer prioridades mientras estemos en la tierra. Que nuestra prioridad sea honrar al Señor con nuestras vidas y agradecerle por siempre el acto maravilloso del sacrificio que hizo por nosotros. Cierre sus ojos ahí donde está.